Hola, muy buenas noches para todos. Quiero darle la bienvenida a esta transmisión en vivo de RIS Internacional. Hoy iniciamos una nueva serie, una serie de jueves llamada Hechos. La idea es que usted se conecte los próximos jueves, siempre esté allí atento, siempre esté conectado con lo que Dios quiere hacer este mes en su vida. También quiero invitarlo a algo, y es a que por favor comparta este tiempo con otras personas. Si usted puede, mándeles el link para descargar nuestra aplicación o mándeles el link de esta transmisión en vivo. También recuerde que este mensaje quedará en nuestro canal de YouTube para que pueda disfrutarlo en cualquier hora del día. Ahora mismo iniciamos con esta serie Hechos y habla acerca de reflejar lo que hay en nuestro interior. Por eso quiero que usted piense en este momento qué es lo que refleja tu interior. Cuando la gente te escucha hablar, cuando la gente te ve actuar, ¿qué es lo que ven? ¿Ven el carácter de Cristo o ve una persona que todavía está muy lejos de lo que nuestro Señor pidió para nuestras vidas? Por eso, ahí donde estás, quiero que te amarres el cinturón, quiero que no te distraigas, quita toda distracción de entorno tuyo y concéntrate en los próximos 15, 20 minutos, pues ya empezamos. Esto es RIS Online. El 18 de junio de 1943, dos amigas jóvenes caminaban por las calles de una ciudad de Polonia, cuando de un momento a otro y sin esperarlo, fueron llevadas presas a un campo de concentración. Así es, este par de amigas llamadas Sara y Eta eran judías polacas. Y en ese momento estalló todo lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial y los campos de concentración nazi. Esta historia es una historia real. Estas son amigas que de verdad les tocó vivir el sufrimiento en el campo de concentración en Auschwitz. Este par de amigas, cuando llegaron al campo de concentración, fueron pasadas por toda clase de torturas y maltratos, al punto de que una de ellas, Sara, entró en un colapso físico y mental. Enfermó gravemente y no pudo soportarlo más. Fue llevado a cuidados paliativos dentro del mismo campo de concentración y al día siguiente iba a ser llevada a las cámaras de gas, pues los nazis decían que no valía la pena seguir invirtiendo recursos en una persona que ya estaba moribunda. Su amiga Eta, en un acto de absoluta fidelidad y amor y lealtad hacia su amiga Sara, se infiltró en las zonas de enfermería del campo de concentración y en un acto totalmente valiente cambió los registros médicos por otro nombre y le colocó a su amiga Sara otro nombre y cambió los diagnósticos y lo que hizo fue salvarle la vida. Pues esto permitió que ella pudiese empezar a recibir cierto tratamiento un poco más digno, incluso para una prisionera judía en medio de un campo de concentración. Este actuar valiente por parte de Eta, por amor y fidelidad a su amiga Sara, salvó su vida. Y años después, cuando salieron del campo de concentración, pudieron reencontrarse y enlazar este lazo de fidelidad y de amistad que se hizo largo y duradero, que incluso hasta el día de hoy continúa, pues fundaron y hicieron una fundación juntas que se encargaba puntualmente de darle una vida digna a aquellas personas que fueron víctimas del Holocausto nazi. Los momentos difíciles son los que evidencian hasta dónde va a llegar nuestra fidelidad. Los momentos difíciles son los que reflejan lo que hay en nuestro interior. Hemos titulado esta serie Hechos, reflejando nuestro interior.
Y precisamente el enfoque de esta serie es enseñar los hechos y las acciones que van mucho más allá de las palabras, y precisamente es lo que reflejó la vida de cada uno de los hombres y mujeres que vivieron en la época en que fue escrita el libro de los Hechos, pues sus acciones fueron evidencia de lo que había en su carácter y en su interior, y fue reflejado con su estilo de vida. En la sociedad contemporánea, lastimosamente, la fidelidad se presenta como una cualidad que es conveniente y frágil. Esto radica en la inestabilidad de las personas y el carácter tan pobre que muchos hoy en día tienen, lastimosamente, pues si les conviene, entonces son personas leales. Si no les conviene, entonces no lo son. También no son leales si mi carácter, si mi postura ofende a otra persona. Como dijo el gran predicador Billy Graham, la sociedad está tratando de evitar cualquier posibilidad de ofender a alguien, pero no les importa en absoluto ofender a Dios. Las personas hoy en día son fieles a principios mientras les convenga o mientras no ofendan a otra persona. Es una fidelidad demasiado inestable, pues no dice nada de lo que realmente somos en nuestro interior. Realmente nos hace falta mucho carácter para poder ser semejantes a lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide. Nuestro Señor no fue conveniente, ni fue una persona de carácter frágil. Siempre su prioridad fue honrar al Padre por encima de todas las cosas. Incluso en un momento de extrema dificultad y en su humanidad le pidió al Señor que pasara esa copa de Él, que no le permitiera pasar por lo que tenía que pasar para pagar por el precio de tus pecados y los míos. Pero aún así exaltó al Padre, no solamente diciéndole que se hiciera su voluntad, sino haciendo la voluntad del Padre, por encima de lo que le convenía. Y dijo lo que tenía que decir y hizo lo que tenía que hacer, así le ofendiera al que le ofendiera. Nuestro Señor pide y exige que tengamos su mente, la mente de Cristo, que tengamos su carácter, que se ve reflejado única y exclusivamente a su palabra, y así nuestra forma de pensar y actuar es y será similar a la de Él. La fidelidad es la que hace que confiemos en nuestro Señor Jesucristo y que Él sea nuestra roca, pues Cristo mostró su fidelidad no con palabras sino con su sangre. Él mostró su fidelidad pagando el precio por nuestros pecados, manchando la cruz, manchando el madero con la propia sangre de Él. Y no solamente lo hizo con buenas intenciones o palabras vacías. Hemos sido fieles a nuestros principios cristianos incluso en medio de la adversidad o la presión de la sociedad. ¿O hemos renunciado a ellos si ha sido conveniente o si pensamos que por mostrar lo que creemos, entonces vamos a terminar ofendiendo a alguien? ¿Hemos estado dispuestos a pagar el costo de ser fieles a Dios y a su palabra sin importar las consecuencias? Quiero que veamos precisamente en el libro de los Hechos una historia que nos muestra la vida de una persona que refleja el carácter de Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de Esteban. Esteban, un diácono que fue nombrado por los apóstoles cuando hubo una escaramuza, un problema, ya que se estaban desatendiendo a las viudas y a las ancianas de la iglesia primitiva. Pero los apóstoles tenían que ir, orar por enfermos, ministrar la palabra, establecer los principios de Dios y establecer iglesias. Y aún así también tenían que regresar a atender a las viudas y a las ancianas que pertenecían a la iglesia del primer siglo. Así que a raíz de esto se decidió que el Espíritu Santo
permitiera que un grupo de personas llamados diáconos fuesen ungidos para que se encargaran únicamente de la atención de estas ancianas. Esteban, en medio de este servicio, no solamente hizo muy bien lo que le habían mandado hacer, sino que también se encargó de desde su lugar empezar a predicar la palabra de Dios, a compartir con sus pares, a llevar el mensaje de Jesús, a evangelizar sin descuidar sus labores, pero él estaba haciéndolo porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Llegó un momento en los que los principales de la sinagoga se levantaron fuertemente en contra de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la vida de Esteban. Y él se puso en medio de todos ellos, al pie de las autoridades de su época, de la iglesia religiosa y legalista que no creían y no querían creer en el unigénito Hijo de Dios. E hizo una defensa excelente, una defensa exegética y apologética de la deidad de Jesús. Desde Abraham hasta sus días, él puso en manifiesto la obra de Cristo, resaltó la necedad y el rechazo que evidenciaron sus antepasados, como ellos que estaban en ese momento, ante la deidad del unigénito Hijo de Dios. Sus obras y sus palabras daban evidencia del respaldo de Dios en su vida. Y por eso, como no tenían de dónde prenderse, entonces levantaron falsos testigos para acusarle. Pero aún así, Esteban se mantuvo firme en sus principios, siendo fiel a Dios, incluso ante las amenazas de aquellos que eran los más poderosos en el lugar en donde ellos estaban. Por eso, acompáñenme para ver cómo concluye esta historia y cómo es que se muestra la fidelidad de un siervo de Dios en un momento de presión y en un momento de dificultad, pero confiando totalmente en la soberanía de Dios. Por eso, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 54 hasta el 60. Y dice de la siguiente manera: al escuchar esto, es decir, su defensa, se molestaron tanto que se les veía la cara de furiosos que estaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio el esplendor de Dios y a Jesús al pie, a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Todos empezaron a gritar muy fuerte y se taparon los oídos y se lanzaron contra él. Lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que dieron falso testimonio en contra de Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo, que con el tiempo se convertiría en Pablo, sí, el apóstol Pablo. Ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él, ¿qué? Oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y gritó muy fuerte, es decir, no lo susurró, lo gritó muy fuerte y dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. En este pasaje vemos los hechos sobresalientes de Esteban, quien enfrentó la hostilidad y la persecución con valentía, confiando todo el tiempo en el Señor. Esteban, este hombre que estaba para servir a las ancianas como diácono, pero que le dio tanto valor a su llamado, que no solamente lo hizo muy bien al hacer lo que debía hacer, sino que hizo mucho más. Y fue un instrumento para evangelizar y para llevar la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino para defender la deidad de Cristo de una forma excelente, incluso ante las principales autoridades y los mejores conocedores de la palabra de Dios. Pues Esteban estaba hablando con los israelitas. Ellos estaban totalmente cegados por su necedad, pero Esteban lo que hizo fue, con los mismos argumentos y usando la misma historia y usando la misma palabra que ellos decían conocer, pudo probar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él estaba fiel
a lo que él sabía, fiel a lo que él creía y fiel para lo que él vivía. No fue fácil exponer los pecados ante aquellos que eran mucho más fuertes, mucho más numerosos y poderosos que él. Sin embargo, señaló con denuedo los pecados de ellos delante de todo el concilio, a pesar de la amenaza de muerte tan fuerte que él sabía que estaba enfrentando, pues tenía testigos falsos que lo habían acusado de decir blasfemias, es decir, cosas que no se pueden decir de Dios en esa cultura, porque en esa cultura sí se respetaba si tú decías algo que ofendía a Dios, y si alguien podía probar que tú dijiste algo que ofendía a Dios, te apedreaban, es decir, podían morir y morían legalmente. Al contrario de hoy en día, hoy las personas se levantan y ofenden a Dios y la gran mayoría no hace ni dice nada. Pues ¿por qué? Porque a la gente le importa ofender a Dios. Lo que realmente les importa es no ofender a la gente. La vida de Esteban es un ejemplo claro de que nuestros hechos hablan con mayor claridad que nuestras palabras, que el Espíritu Santo es el que trae fruto a nuestras acciones, que una sólida vida devocional te prepara para las batallas espirituales más fuertes y que nuestras palabras al final son las que terminan reflejando si tienes o no el carácter de Cristo. Debemos esforzarnos para que nuestro testimonio trascienda de solamente permanecer en fiel a Dios, pero cuando no hay momentos difíciles, sino que ser fiel a Dios en todo momento. Para esto necesitamos sí o sí una relación cercana con el Espíritu Santo, una vida de oración y una vida devocional. 3 características que Esteban nos enseña puntualmente. Si tú analizas lo que dice el libro de los Hechos desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7, te vas a dar cuenta que los diáconos, que los apóstoles y que las personas de la iglesia primitiva constantemente tenían vida de oración, vida devocional, vida de servicio y una relación con el Espíritu Santo totalmente cercana. Lastimosamente, queremos ser fieles a los principios de Dios, pero lejos de la iglesia, lejos de la comunidad eclesial, lejos de vivir en comunidad con otros hermanos y sobre todo, lejos de una relación con el Espíritu Santo, lejos de la palabra y lejos de una vida de oración. Y eso no va a suceder. Si nosotros no tenemos una relación con Dios cercana, genuina, cuando lleguen los momentos de presión, que van a llegar, cuando llegue el momento de tener que decir una verdad por defender tus principios, así ofenda a alguien, tú lo vas a hacer con denuedo, pero no vas a negociar tus principios. ¿Por qué? Porque sabes que lo peor que puede pasar en este mundo es la muerte. Y al igual que Esteban, si hacemos esto para glorificar a Dios, también antes de morir podremos ver a la diestra del Padre a nuestro Señor Jesucristo. Esto para muchos puede sonar como locura, pero para los que estamos llenos del Espíritu de Dios sabemos que esta es una gran verdad. Por eso podemos predicar el Evangelio con toda convicción y podemos mostrar esa llenura del Espíritu Santo con nuestras acciones, con nuestras palabras. Por eso esta serie llamada Hechos, reflejando lo que hay en nuestro interior, no es otra cosa sino un desafío para que todos los que han venido teniendo una vida con Cristo liviana y tibia no vayan a pensar que por seguir viviendo así van a poder sostenerse en los momentos de dificultad y depresión. En esta sociedad que cada vez se encarga más de ofender a Dios y no le importa, y le importa más si ofenden o no a otra persona. Ahí sí te vuelves viral en Twitter. Si la palabra dice que la fe viene por el oír, entonces la incredulidad viene por un carácter frágil y una pobre vida de oración y de devocional. Escuchen bien esto. Si la fe viene por el oír, entonces la incredulidad, que es la antítesis de la fe, viene por una vida frágil de oración y vida devocional.
Una vida de oración y vida devocional repercuten en que vamos a conocer la voz del Señor, vamos a tener una relación cercana con el Espíritu Santo y no vamos a permitir que los momentos de dificultad nos alejen y nos permitan renunciar y ser infieles a lo que el Señor ha establecido. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es algo sencillo, pero potente. Ser fieles a Dios no garantiza una vida fácil, pero sí una vida eternamente significativa para la obra de Cristo en esta generación. Lo voy a volver a repetir. Ser fieles a Dios no garantiza una vida fácil, pero sí una vida eternamente significativa para la obra de Cristo en esta generación. Dale dignidad al llamado que Dios te hizo, una vida devocional firme, una vida de oración constante. Es la clave para permanecer fieles aún en los momentos de dificultad y en el fragor de las batallas físicas y espirituales más fuertes. Que tu vida sea un testimonio vivo de lo que profesamos y que nosotros glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos. Que Él sea nuestra guía y nuestra fortaleza en los momentos de dificultad, porque la palabra de Dios nos da testimonio que a todos nos van a llegar tiempos difíciles. Por eso debemos esforzarnos para que sea en Él, en Jesús, que esté puesta nuestra confianza, entendiendo que Él y muchos otros han dado su vida por mantener la verdad de Dios, digna y sin mancha. ¿Cuántas veces hemos caído ante la presión de nuestro entorno en lugar de permanecer fieles a nuestros principios cristianos? ¿Cómo podemos mostrar fidelidad a Dios en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en el lugar donde nos relacionamos con las personas? ¿Cómo podemos hacer que las personas que se rodean de nosotros puedan ver que somos seres humanos, que nos reímos, divertimos, lloramos también, tenemos momentos bien, tenemos momentos no tan buenos, pero siempre mantenemos fieles a nuestro Señor? Estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Esteban y de tantos otros que permanecieron fieles al Señor, no negociaron sus principios y estuvieron firmes en la brecha para defender la deidad de Cristo aún si eso significa que vamos a morir. Por eso, ¿cuál es el desafío? El desafío de Dios para tu vida es el siguiente. Sé un testimonio de fidelidad en tu lugar de trabajo, con tus amigos creyentes y no creyentes, recordándoles con tus acciones y palabras que le perteneces a Cristo. Este es el desafío. Cuando estemos rodeados de las personas, cuando estemos en cualquier lugar, no por fingir, no por aparentar, sino que debemos reflejar el carácter de Cristo, y la mejor forma de hacerlo es mostrándoles con nuestras acciones cómo vive una persona que ama y honra a Dios por encima de todas las cosas. ¿Qué tal si oramos? Padre, en este momento, Señor bendito, bendecimos las personas que están aquí viéndonos en nuestra transmisión en vivo, Señor, pero también a las personas que están viendo esto a través de YouTube, Señor. Padre, permite, Señor, que esta palabra nos aliente a permanecer fieles, firmes y constantes, aún en medio de las presiones de la sociedad, Dios, aún en medio de los momentos de dificultad. Padre, ayúdanos a no renunciar a tu verdad, Señor, a la verdad de tu palabra, por tratar de congraciarnos con otras personas, Señor. Permite que formemos un carácter fuerte, Señor, un carácter rígido, soportado sobre la roca que eres tú, Señor Jesús, para poder enfrentar cualquier embate, Señor bendito, y cualquier batalla que se venga a nuestra vida, Señor. Danos el carácter que tuvo Esteban, Señor, pero sobre todo, Señor, danos la mente de Cristo, Dios, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.